Mi novia me dejó porque no tengo ambición. A la semana vi su CV en la empresa donde soy CEO. Adivina quién no pasó la entrevista. El día que Julia me dejó, no hubo gritos, ni lágrimas, ni discusiones dramáticas. Fue algo frío, casi ensayado, como si hubiera estado esperando el momento exacto para soltar su discurso. Estábamos en nuestra cafetería habitual, un pequeño lugar en la esquina de la ciudad donde habíamos pasado incontables tardes juntos. Pero esa tarde era distinta. Julia tenía esa mirada que ponía cuando estaba a punto de decir algo que no quería, pero que de todas formas diría. No es que no te quiera, dijo, mientras jugaba con la servilleta de su café, pero no puedo estar con alguien sin ambición. Dejé mi taza sobre la mesa y la miré directamente a los ojos. ¿Sin ambición? Sí, suspiró, como si le diera pereza explicarlo. No veo que tengas ganas de superarte. No tienes sueños grandes. No quieres más. Sentí una mezcla de confusión y rabia. ¿De qué estaba hablando? Trabajo todos los días en mi empresa, respondí, tratando de mantener la calma. No es que esté perdiendo el tiempo. Pero no estás luchando, ¿sabes? Insistió, mirándome con lástima. Hay personas que buscan crecer, que buscan más. Y yo quiero estar con alguien así. Me quedé en silencio, observándola. Julia hablaba con la seguridad de alguien que ya había tomado una decisión hace tiempo, pero que ahora buscaba justificarla. ¿Y qué es lo que quieres exactamente? Pregunté, más por curiosidad que por otra cosa. Ella miró por la ventana y luego volvió a mí. Quiero estar con alguien que tenga, que quiera llegar lejos. Que no se conforme con lo que tiene. ¿Y piensas que yo me conformo? Sí, respondió sin dudar. Eres estable, claro, pero no veo que quieras más. Y yo no quiero estabilidad, quiero crecimiento. Me recosté en la silla, tomando un sorbo de mi café, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Me di cuenta de que Julia no tenía idea de quién era yo en realidad. Y eso lo decía todo. Cuando nos conocimos, nunca hablé de dinero. No porque no lo tuviera, sino porque no me interesaba usarlo como una etiqueta. Ella consideró que yo era un empleado común en la empresa donde trabajaba. Nunca pregunté más allá. Nunca se detuvo a pensar en por qué tenía tanta flexibilidad en mis horarios. Nunca se preguntó por qué, a pesar de mi estilo de vida sencillo, nunca pareció preocuparse por el dinero. No tenía idea de que la empresa en la que no veía futuro, era mía. Y yo era el CEO. Pero no le dije nada. Me limité a sonreír y decir. Está bien. Julia frunció el ceño. ¿Eso es todo? Si crees que no soy suficiente para ti, no voy a perder el tiempo probándote lo contrario. Ella abrió la boca para decir algo más, pero luego cerró los labios. Tal vez esperaba que la convenciera de quedarse, que discutiera, que peleara. Pero yo no peleo por gente que ya decidió marcharse. Nos quedamos en silencio el resto del café, y cuando se levantó para irse, no la detuve. Salió del local con paso firme, pero cuando llegó a la puerta, giró ligeramente la cabeza, como si esperara que la llamara. No lo hice. Pagué la cuenta, dejé la propina y salí sin mirar atrás. Si tan solo hubiera esperado un poco más, habría descubierto lo que nunca le conté. Porque en unos días, su mundo y el mío volverían a cruzarse de la manera más inesperada. Y esta vez, yo tendría la última palabra. Pasaron algunos días desde la última vez que vi a Julia en aquella cafetería. Para mi sorpresa, la ruptura no pesó tanto como imaginaba. No porque no me importa, sino porque su razón para irse dejó claro que nunca me vio realmente. La verdad era sencilla, Julia quería el brillo, no el esfuerzo. Buscaba estar con alguien que le demostrara constantemente que tenía ambición, alguien que hiciera grandes promesas y hablara de metas millonarias en cada conversación. Pero lo que nunca entendió es que las personas que realmente tienen éxito no necesitan presumirlo. Yo había construido mi empresa desde cero. No había heredado dinero, no me había sacado la lotería, no tuve un golpe de suerte. Trabajé en silencio durante años, sin perder el tiempo en demostrarle nada a nadie. Pero ella nunca preguntó. Solo concluyó. Y ahora, irónicamente, el destino tenía preparada una jugada inesperada. Una semana después de nuestra ruptura, mientras revisaba los candidatos para nuevos puestos en mi empresa, su nombre apareció en la lista de entrevistas. Julia Rodríguez. Por un momento, pensé que era una broma. Pero no, ahí estaba, su nombre real, su dirección, su experiencia laboral. Mi exnovia, estaba postulando a un puesto en mi empresa. Me recargué en la silla y solté una risa baja. No porque fuera gracioso, sino porque la ironía de la situación era casi absurda. Revisé su currículum con calma. Su perfil no era malo, pero tampoco destacaba. Era competente, sí, pero nada fuera de lo común. Nada que la hiciera la mejor opción. Seguí revisando los otros perfiles sin prisas. No porque estuviera considerando seriamente contratarla, sino porque quería ver hasta dónde llegaba todo esto. Y entonces, una idea me cruzó por la cabeza. No voy a rechazarla de inmediato. No. Voy a dejar que llegue a la entrevista. Voy a dejar que se siente en esa sala sin saber quién estará al otro lado de la mesa. Voy a esperar a que se dé cuenta de lo que hizo. Y voy a ver su cara cuando descubra que el hombre al que dejó porque no tenía ambición, es el mismo que puede decidir si tiene trabajo o no. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, esperaba con ansias una reunión. El día de la entrevista llegó más rápido de lo que imaginaba. No cambiaré mi rutina. Llegué temprano a la oficina,
tomé mi café y revisé mi agenda como cualquier otro día. Pero en el fondo, sabía que hoy no era un día normal. La entrevista de Julia estaba programada para las 3 de la tarde en una de las salas de reuniones. Era una candidata más, parte de un grupo de 5 personas que postulaban para el mismo puesto en el departamento de marketing. Desde la mañana, mi equipo de recursos humanos estuvo entrevistando a los otros postulantes. Yo no participaba en todas las entrevistas, pero en ciertos casos me gustaba estar presente para evaluar personalmente a los candidatos más prometedores. Julia no era una de ellas. Pero iba a ser una excepción. A las 2:50 de la tarde, salí de mi oficina y caminé hasta la sala de entrevistas. Me detuve en la puerta, observando a través del cristal. Ahí estaba ella, Julia, vestida con un traje elegante, con su currículum en una carpeta negra, su rostro serio y su postura recta. Tenía la mirada fija en su teléfono, seguramente repasando respuestas o enviando mensajes. No tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. Tomé aire y entré en la sala con paso firme. Buenas tardes, dije con calma. Julia levantó la vista. Por un instante, su expresión fue neutral, profesional. Pero luego, me reconocí. Su rostro pasó por varias emociones en cuestión de segundos. Primero, confusión. Luego, sorpresa. Y finalmente, pánico. Mateo, tartamudeó, con los ojos bien abiertos. Sonreí con total tranquilidad mientras me sentaba al otro lado de la mesa, colocando su currículum frente a mí. Señorita Rodríguez, respondí, dándole un leve asentimiento de cabeza. Veo que está interesada en trabajar con nosotros. El silencio que siguió fue delicioso. Julia miró alrededor, como si esperara que alguien más entrara en la sala. Como si todo esto fuera una broma. Pero no, estábamos solos. Tú trabajas aquí, dijo finalmente, intentando recuperar la compostura. Algo así, respondí, hojeando su currículum sin apuro. Aunque, para ser más exactos, diría que yo dirijo aquí. El leve temblor en su respiración me confirmó que entendió exactamente lo que quería decir. Julia tragó saliva y trató de sonreír, pero su rostro no podía ocultar la tensión. ¿Eres el CEO? Completó su frase con una sonrisa tranquila. Sí. Otro largo silencio. Julia parecía procesar cada palabra con un retraso de varios segundos. Pero cuando estábamos juntos, nunca me dijiste que era el dueño de la empresa en la que ahora quieres trabajar, volví a completar su frase. Sí, lo sé. El silencio en la sala era ensordecedor. Por primera vez, Julia no sabía qué decir. Yo, en cambio, disfruté cada segundo. Me incliné ligeramente hacia adelante y la miré directamente a los ojos. Bueno, Julia, dije, con mi tono más profesional. Empecemos la entrevista. ¿Por qué crees que eres la persona indicada para este puesto? Ella parpadeó, todavía asimilando la situación. Oye, estaba completamente desarmada. Y esto apenas comenzaba. Julia tardó unos segundos en recuperar el control de su rostro. Pero sus ojos no mentían. La sorpresa seguía ahí, escondida detrás de su expresión tensa y de su sonrisa forzada. No estaba lista para esto. Nunca imaginó que la persona a la que dejó por no tener ambición sería la misma que ahora tenía en sus manos su futuro profesional. Perdón, es que, Julia rió nerviosa y se acomodó el cabello. Aún estoy procesando esto. Tómate tu tiempo, respondí con calma, cruzando los dedos sobre la mesa. No la iba a ayudar. Esto era una entrevista, ¿no? Quería ver cómo se desenvolvía sin la ventaja de la confianza que alguna vez tuvimos. Julia tomó aire y se recompuso, intentando volver a su tono profesional. Bueno, como mencioné en mi currículum, tengo experiencia en marketing digital y trabajo con diversas campañas enfocadas en redes sociales. Creo que mi capacidad para adaptarme a nuevas tendencias y mi creatividad pueden aportar mucho a la empresa. Sonaba bien. Genérico, pero bien. Me limité a asentir lentamente mientras hojeaba su CV. Entiendo, dije con tono neutro. Veo aquí que tu último empleo fue en una agencia de publicidad. ¿Por qué decides salir de ahí? La pregunta era rutinaria, pero sabía que la respuesta no lo sería. Julia Duda pareció parecer por un momento. Bueno, la agencia tuvo algunos cambios internos y decidió que era el momento de buscar nuevas oportunidades. Mentira. Yo ya había investigado. La agencia donde trabajaba la despidió hace un mes por bajo rendimiento. Sabía que si la presionaba un poco, se quebraría. Interesante, dije, inclinándome levemente. Entonces, 10 centavos. ¿Qué fue lo que más aprendiste en tu última experiencia laboral? Julia entrecerró los ojos por un segundo, probablemente preguntándose si mi pregunta tenía una trampa. Sí la tenía. Aprendí a gestionar equipos y a tomar decisiones bajo presión. ¿Baja presión? Repetí con interés. Entonces supongo que una entrevista con tu exnovio no debería ser un problema, ¿cierto? Julia apretó los labios. Lo disfruté más de lo que debería. Ella estaba irritada, pero su mandíbula estaba tensa. No, claro que no. Puedo separar lo personal de lo profesional. Qué bueno, dije con tranquilidad, porque en esta empresa no contratamos a personas que no saben manejar la presión. Su cara cambió por un segundo. Por fin había entendido lo que estaba pasando. Esta no era una entrevista normal. El poder ya no estaba en sus manos. El juego había cambiado. Y ahora, tenía todas las cartas. La sala quedó en silencio por unos segundos.
Julia me miraba con una mezcla de incredulidad y frustración, pero la trataba de disimularlo con una sonrisa tensa. Sabía que no tenía escapatoria. Podría haber levantado e irse, pero no lo hizo. Porque necesitaba el trabajo. Y yo quería ver hasta dónde llegaría para intentar salvarse. Bien, dije, recostándome en mi silla. Hablemos de tu perfil. Veo que mencionas que eres experta en marketing digital, pero no veo en tu currículum ninguna campaña que hayas liderado directamente. ¿Puedes contarme sobre algún proyecto en el que hayas tenido un rol decisivo? Julia avanzaba con rapidez, como si esperara esa pregunta. Claro, en mi último trabajo participó en una campaña para una empresa de cosméticos. Me encargué de coordinar los anuncios en redes sociales y trabajé en la estrategia de contenido. ¿Participaste o lideraste? Pregunté, con un tono más afilado. Se quedó en silencio un segundo. Bueno, formaba parte del equipo que. O sea, no lideraste la campaña, la interrumpí. Solo sigue instrucciones. Su mandíbula se tensó. Bueno, sí, pero el trabajo en equipo es fundamental para el éxito de cualquier campaña. Sin duda, asentí, pero estamos buscando a alguien que no solo sea parte del equipo, sino que tenga la capacidad de tomar la iniciativa y proponer estrategias propias. Y hasta ahora, no veo que hayas tenido un rol de liderazgo real. Julia tragó saliva y se mostró claramente incómoda. Lo entiendo. Estoy dispuesta a aprender. Interesante, murmuré, cerrando su currículum. Dime, Julia, ¿qué te motivó a postular a este trabajo? Su mirada se movió de un lado a otro por una fracción de segundo. Bueno, siempre he admirado esta empresa y me parece que es un lugar con mucho potencial de crecimiento. Ah, ¿sí? Pregunté con una sonrisa ladeada. ¿Y cuándo comenzaste a admirarla? Porque cuando estábamos juntos, ni siquiera sabías lo que hacía. Julia parpadeó, y por primera vez, la vi sin una respuesta ensayada. Bueno, no sabía muchos detalles antes, pero cuando vi la oferta de trabajo, investigué y me pareció una oportunidad increíble. Claro, dije, fingiendo interés. Me alegra que ahora sí le veas futuro. Sabía que la estaba acorralando. Ella lo sabía. Pero esto no era venganza. Era una prueba. Quería ver si tenía la humildad de reconocer que había cometido un error. Julia mantuvo la compostura, pero sus manos estaban entrelazadas con fuerza sobre su regazo. Yo podía ver lo que pasaba por su cabeza. Sabía que la única forma de salir de esto con algo de dignidad era admitirlo. Y entonces lo hizo. Mateo. Su tono había cambiado. Ya no era la candidata segura de sí misma. Ahora, por primera vez, sonaba sincera. Sé que lo que te dije cuando terminamos fue injusto. Su voz era baja, medida. No tenía idea de lo que realmente estabas construyendo. La miré sin decir nada. Ella respiró hondo antes de continuar. Y tienes razón. En su momento, no me importó entender lo que hacías. Me equivoqué. Ahí estaba. No una disculpa completa, pero al menos un reconocimiento. Pero lo que Julia no entendía era que esto no se trataba solo de mí. Aprecio tu honestidad, dije, levantándome lentamente de la silla. Pero Julia, aquí no estamos evaluando tu pasado. Estamos evaluando si eres la mejor persona para este puesto. Ella me miró con atención. ¿Y yo lo soy? Me detuve junto a la puerta, sin apartar la mirada de ella. Mañana recibirás un correo con nuestra decisión. Abrí la puerta y me giré una última vez. Buena suerte, Julia. Y salí, dejándola sola en la sala. Al día siguiente, llegué a la oficina temprano, con mi café en mano y la bandeja de correos llena de mensajes de pendientes, reportes y confirmaciones de reuniones. Todo normal. Como si el día anterior no hubiera pasado. Pero había un correo en particular que esperaba con cierta anticipación. La decisión sobre Julia ya estaba tomada, y Recursos Humanos enviaría los correos con los resultados a los candidatos durante la mañana. Ella pronto sabría su destino. No es que lo disfrutara. No se trataba de venganza o de demostrar quién tenía el poder. Simplemente quería ver cómo reaccionaría cuando entendiera, finalmente, la consecuencia de sus propias palabras. Mientras revisaba unos documentos, mi teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje. Julia, ¿podemos hablar? Sonreí levemente y dejé el teléfono boca abajo. A las 11:30 de la mañana, me dirigí a la cafetería de la empresa para tomar otro café. Sabía que tarde o temprano me encontraría con ella. Y así fue. Julia estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, con su teléfono en la mano y la mirada perdida en la pantalla. No necesitaba verla de cerca para saber que ya había recibido la respuesta. Cuando notó mi presencia, levantó la cabeza y me miró con una expresión imposible de descifrar. Me acerqué con calma. Hola, Julia. Ella dejó el teléfono sobre la mesa y suspiró. Me rechazaron. No era una pregunta. No había enojo en su tono, ni súplica. Solo. Me senté frente a ella, tomándome un momento antes de responder. Sí. Julia avanzaba lentamente, como si estuviera procesando la realidad. ¿Fuiste tú quien tomó la decisión? Fui parte del proceso, pero Recursos Humanos hace la evaluación final, respondí, siendo completamente honesto. Ella no parecía sorprendida. ¿Fue por lo nuestro? Negué con la cabeza. No. Fue porque, objetivamente, no eras la mejor candidata. Julia apretó los labios y miró por la ventana. Por primera vez, noté algo diferente en su expresión. No era frustración. No era enojo.
Era decepción consigo misma. Después de unos segundos, habló con voz baja. Pensé que lo tenía todo claro. Que sabía lo que quería. No respondí. Era su momento de entenderlo sola. Cuando te dije que no tenías ambición, continuó, con una risa amarga, en realidad hablaba de mí. Yo era la que quería atajos, la que no veía más allá de lo superficial. Me recargué en la silla y la observó en silencio. Esto no era algo que pudiera decirte. Era algo que tenía que descubrir por sí misma. Finalmente me miró. Lamento cómo terminé las cosas contigo. No pedí esa disculpa, pero ahí estaba. Y era sincera. Gracias, dije simplemente. Se quedó en silencio por un momento, luego se levantó, tomó su bolso y me dedicó una última mirada. Espero que algún día pueda demostrar que no soy la misma persona que era antes. Le sostuve la mirada y asentí. Eso no me lo tienes que demostrar a mí, Julia. Ella levemente, se dio la vuelta y salió de la cafetería. No hubo despedidas grandilocuentes. No hubo intentos de recuperar lo que se perdió. Solo una historia que llegó a su final de la única manera en que debía hacerlo. Julia entendió su error demasiado tarde. Y yo. Bueno, yo simplemente sigo adelante. Como siempre lo hice.